Bienvenidos, amigos televidentes, a otro segmento de su programa Viva Mejor. Estamos en el mes de la osteoporosis y por ser el mes de la osteoporosis quisimos traer a un invitado muy especial, parte de nuestra familia de Viva Mejor, que es el doctor Casimiro, que está otra vez aquí con nosotros. Doctor, bienvenido. Gracias. Y este tema tan importante que a veces pasa desapercibido, ¿no? Incluso los médicos siempre nos enfocamos que las enfermedades silenciosas son la diabetes y la hipertensión, pero la osteoporosis la pasamos como desapercibida, ¿no? Y también se cree que es una enfermedad que le da a las mujeres mayores. Entonces, doctor, quiero que empecemos un poquito abordando estos aspectos, ¿no? O sea, que primero que nuestros televidentes conozcan qué es la osteoporosis y luego un poco estos mitos que hay, ¿no? de la enfermedad. Muy bien, bueno, gracias una vez más por la invitación y bien dicho por ti, porque me siento familia, ¿no? Claro que sí. De todos ustedes acá. Sí, yo creo que vale la pena ser reiterativo, llover sobre mojado, sobre todo cuando hablamos de una enfermedad crónica, una enfermedad asociada al envejecimiento. En el marco de una sociedad que cada vez vive más, la expectativa de vida es mayor, por ende, la presencia de enfermedades como la osteoporosis se hace cada vez más evidente. Y es una enfermedad que tiene consecuencias catastróficas. Entonces, sí, correcto comenzar definiendo la enfermedad para que entendamos de qué hablamos. La osteoporosis es una enfermedad crónica. Crónica no quiere decir necesariamente mala, quiere decir es una enfermedad que tiene un tiempo en establecerse y en causar su daño, que se caracteriza porque se produce una pérdida generalizada del contenido mineral óseo. Entendamos que el contenido mineral óseo es básicamente calcio, pero también se pierde flúor, magnesio, estroncio, zinc, boro, un montón de minerales que conforman la estructura y la fortaleza del hueso. Y en la medida que estos minerales van perdiéndose, van produciendo un deterioro de la microarquitectura, de la arquitectura macro, pero también de la microarquitectura, que hace que los huesos se conviertan en estructuras frágiles y nos fracturemos. Cuando hablamos de fracturas en la osteoporosis, hablamos de fracturas por fragilidad. ¿Qué quiere decir esto? Si usted ve que un familiar suyo se tropezó de sus pies, se enredó con un alambre, se levantó a las 2 de la mañana al baño y se cayó y se rompe la cadera, se aplasta una vértebra, o al momento de caerse se agarra con el antebrazo y se fractura el coles, pues estamos hablando de una fractura por fragilidad, porque probablemente tú o una persona joven o que no tenga osteoporosis no se hubiera fracturado. Doctor, disculpe, porque esto lo quiero dejar muy claro. Una persona que no tiene osteoporosis es muy poco probable que se caiga y no se fracture la cadera. Muy claro, precisamente para eso está la arquitectura nuestra, para poder defendernos, poder ejercer fuerza, definitivamente que esa es la razón. Y lo más triste de todo esto es que son las fracturas osteoporóticas, sobre todo la fractura de cadera, es una fractura no solamente invalidante, sino que tiene un alto índice de mortalidad, porque del 100% de las personas que tienen una fractura de cadera, alrededor del 50% o más queda con cierto grado de minusvalidez, o se queda cojeando, o se queda con un bastón, o anda con un andador, o se queda en silla de ruedas. Y si es una persona muy envejeciente, pues probablemente se quede encamada. Y tiene un costo para la salud pública de los países que se refleja directamente igual en la familia, porque eso implica atención, buscarle quien la cuide, o sea,
es un problema realmente caótico a la hora de enfrentar las consecuencias de la osteoporosis. Y es bueno repetir algo que tengo años diciendo, y es que la osteoporosis se puede prevenir, se puede diagnosticar y se puede tratar. Contrario al cáncer. El cáncer tú no lo puedes prevenir. El cáncer tú lo puedes diagnosticar a tiempo. Si tú periódicamente, en el caso del cáncer de mama y de útero, te hace Papá Nicolau, mamografía, tú lo puedes diagnosticar a tiempo. Pero la osteoporosis la puede prevenir. Claro, porque sabemos cuáles son esos factores de riesgo que nos llevan a tener osteoporosis. Y ese detalle que acabo de mencionar ahora es muy relevante, porque a veces pensamos que todo en la osteoporosis es densidad ósea. Tú puedes tener un hueso muy fuerte, pero frágil, porque la calidad del hueso es mala. Es como si yo cogiera un bolígrafo duro y yo lo rompiera, crash. Sin embargo, cojo uno de estos bolígrafos de plástico y lo doblo y no se fractura. Entonces se necesita cantidad, o sea, densidad del hueso, pero también se necesita calidad del hueso. Entonces ahí es donde el médico tiene que discernir sobre el paciente que tiene delante y ver cuáles son esos factores de riesgo, si lo tiene o si no lo tiene. Por ejemplo, me llega un paciente que tiene 55 años y que tiene una densidad ósea en osteoporosis, no vamos a decir número, y viene otra que tiene una osteoporosis también igual, pero esta persona tiene factores de riesgo. ¿Cuáles son? Los voy a mencionar. Fumar, muy dañino. El alcoholismo, entiéndase, 2 copas diarias, ya se considera que la persona está tomando, o 2 o más, básicamente, ya afecta al hueso. Por ejemplo, el peso. Obviamente las personas de bajo peso tienen menor densidad ósea. La actividad física en esa persona. Si esa persona tiene una enfermedad reumática, sobre todo artritis reumatoidea, o si tiene enfermedades como asma, que requieren de tratamientos con cortisona, o inmunosupresores, que son sustancias que deterioran al hueso. Más o menos estos son los factores de riesgo que se toman de manera inicial. Ahora hablamos de lo que son los factores de riesgo emergentes, que es lo que justamente ahorita tras bastidores conversábamos, que hay de nuevo en el mundo de la osteoporosis. Y digo yo que lo que más de nuevo hay en el mundo de la osteoporosis es el enfoque del médico hacia el paciente, más que medicamentos nuevos. Creo que tenemos muy buenos medicamentos que tienen mecanismos de acción diferentes y que nos ayudan mucho a la prevención y al tratamiento de la osteoporosis. Pero ¿cuáles son esos factores de riesgo emergentes? La diabetes. Ya sabemos que el paciente diabético que tiene una osteoporosis, de menos 2.8 y otro desviación estándar, eso es en densitometría, y otro tiene igual, de menos 2.8, el diabético se fractura en un 33% más que el paciente no diabético. Entonces, no es lo mismo el enfoque a la hora del tratamiento a un paciente que tiene osteoporosis y es diabético al paciente que no es diabético. Entonces, otro es que está muy en boga desde hace un tiempo ya, el tema de la sarcopenia. Ya todo el mundo sabe lo que es sarcopenia, que es cuando el músculo se atrofia, ¿no? Ahí viene y entra en juego el tema del ejercicio. La actividad física es uno de los mecanismos de prevención de la osteoporosis. Eso se llama, lo que llamamos epigenética, ¿no? O sea, todo lo que afecta al entorno sobre el hueso. Entre ellos está el tema de hacer ejercicio, que es fundamental. Hay otros más también, por ejemplo, el uso de cortisona lo mencionaba, pero también la dosis que se usa es importante. Entonces,
tomar en cuenta enfermedades, por ejemplo, como el hipertiroidismo, las hormonas tiroideas altas. Hago la observación a los pacientes de que el hecho de que el hipertiroidismo produzca osteoporosis, si está controlado y medicado, no tiene por qué producirlo. Entonces, cada vez conocemos mejor la enfermedad, cada vez sabemos cómo mejorarla, y a raíz de todo esto, lo que de novedoso hay es la estratificación del riesgo de fractura. Me explico. Hablamos de estratificación cuando nosotros ya sabemos cada vez más definir quién está en riesgo leve, medio, moderado o en alto riesgo de fractura. Por eso yo puedo tratar de manera más agresiva una osteoporosis con una densidad ósea de menos 2.8, por ejemplo, y otra de menos 2.8, pero a esta la trato de manera más agresiva y a esta la trato menos agresivamente. También la edad es un factor. O sea, el arte de la medicina no es tan sencillo como lo que vemos por Instagram, ¿no? Que todo el mundo sabe y todo el mundo opina. Y es experto. Yo creo que lo atractivo de esta patología es que la podemos prevenir. Y por eso no me canso y no me voy a cansar de seguir hablando sobre el tema de la osteoporosis. Y hago la observación porque hace poquito yo me encontré con una paciente mía menopáusica, 51 años, que yo la empecé a tratar no por la osteoporosis, sino como paciente a los 16 años. Ya tengo 35 años en el país. Quiere decir que tengo personas que cuando tenían 15 años las vi, acabado de llegar, y hoy tienen 50 años, hoy son menopáusicas. O sea, lo que para ella era ciencia ficción, hablarles de osteoporosis hace 35 años, ya hoy para esa mujer es algo que realmente se torna importante para preservar su calidad de vida. O sea, yo creo que el mensaje siempre debe de reiterarse, claro, y más en el mes de la osteoporosis. Claro. Se celebra desde el año 1996. Okay. La Organización Mundial de la Salud la definió así, y se celebra específicamente el día 20 de octubre. Doctor, pero fíjese que ahí hay algo importante, ¿no? Porque usted dijo, la edad es importante. Entonces, ¿desde qué edad una persona se tiene que empezar a preocupar o sea, porque uno se hace chequeos médicos, se lo debería hacer anualmente, sí, ¿verdad? Y también para que le dé consejos a los médicos familiares generales, ¿desde qué edad tenemos que entrarle al tema de la osteoporosis? O sea, mira, yo entiendo que toda mujer menopáusica, inmediatamente le llega la menopausia, a más tardar, debe de hacerse una densitometría ósea. O sea, y no antes, porque es que podría tener problemas. Estoy diciendo a más tardar. Exacto. Obviamente. Ahora, como política de salud, yo creo que pudiéramos coger un corte de 45 años. Exactamente. Porque tampoco se puede abusar de esto. Pero yo creo que cualquier persona que tenga la posibilidad ya a los 45 años debería de ver, porque posiblemente a esa edad encontremos un grado de pérdida de ósea que se pueda manejar con ejercicios. Le encuentran que tiene déficit de vitamina D, que juega un papel muy importante, y de repente con vitamina D, ejercicios, una vida sana, entender lo más difícil de todo, que si fuma deje de fumar, que si bebe mucho beba menos, o sea, un poquito de vida sana. Entonces, yo creo que por ahí van Doctor, las cosas. Una pregunta que me hacen muchos pacientes en la consulta, ¿no? El déficit de vitamina D de nuestro país, de República Dominicana, ¿tiene alguna explicación? ¿O es...? Ajá. El déficit de vitamina D del mundo. Del mundo. Del mundo. En todas las latitudes. Desde el norte hasta el sur. Resulta que el déficit de vitamina D... Obviamente, hay zonas del mundo que tienen más y tienen menos. Obviamente lo de siempre, ¿no? Pero estamos en un país que hay mucho sol. Exacto. Evidentemente, el 90%, para no decir que el 95% de la vitamina D, mal llamada, porque es una hormona, sí, eso es otro tema,
nos las da el sol por un proceso metabólico a nivel de piel. Pero resulta varias cosas. Una, desde que nos levantamos estamos con camisa, con ropa, porque no es que yo cojo sol con las manos y con la cabeza y con la cara, ¿no? No, es 20 minutos diarios el cuerpo entero. A ver quién dispone de 20 minutos diarios el cuerpo entero, entre las 9 de la mañana y las 10, por ahí, 8 y media, 10, que el sol está en 45 grados, o en la tarde, 4 y media, 5, o sea, no es viable. Eso no es viable. Nos pasamos el día bajo techo. Por ejemplo, yo tengo una fundación y entonces hablábamos de que es raro, porque cuando nosotros determinamos la deficiencia de vitamina D en el país, en la población que va a la fundación, una población de bajos recursos, de piel que tiende a ser oscura, sí. Entonces decíamos, y además gente de a pie, claro, gente de a pie que coge mucho sol, resulta que 7 de 10 tenían los niveles de vitamina D bajitos. Exactamente. Por ahí un detalle, que la piel oscura bloquea la metabolización de la vitamina D, porque tiene mucha melanina. Obviamente que la piel oscura sufre menos enfermedades de la piel, menos cáncer de piel que la gente de piel clara. Bueno, entonces, ¿por dónde va el tema? Porque en Nueva York está bajita, en Brasil está bajita, aquí está bajita. Se discuten muchas posibilidades. Yo creo mucho en lo que se llama el bloqueo de todo esto, del smog que está flotando en la atmósfera, que de una manera u otra incide en bloquear a los rayos ultravioletas B, que son los que deben de tocar la piel para que se metabolice. Pero mira, entre lo que la chava ahí viene y se descubre la causa, el motivo, razón. Si tienes déficit de vitamina D, si tienes déficit de la hormona D, no importa la edad que tenga, y mucho más si estás embarazada, y mucho más si estás lactando, y mucho más si eres un niño, supleméntate de vitamina D, porque hoy sabemos que actúa no solamente en hueso, que actúa no solamente en músculo, y que actúa no solamente en el sistema inmunológico, sino que hay receptores de vitamina D en todo el organismo. Que cómo actúa en el intestino, yo no lo sé, pero eso se va a saber. Pero ya sí sabemos que hay receptores que actúa la vitamina D. Entonces, lo más importante y el mensaje es que pídale a su médico que le determine una vez los niveles de vitamina D, y si está normal, amén, y si está en déficit, por favor, supleméntese. Acuérdense que cuando niños nos daban aquella pastillita de aceite de hígado de bacalao, aquel calcio, bueno, me estoy delatando, ¿no? Porque hace muchos años, ¿no? Había un calcio que era granulado, sí. Era muy rico, se lo daban a los niños justamente, y todos los días yo me comía mi puñito de calcio granulado y me daban, no era en pastilla, era cucharada de aceite de hígado de bacalao. Nos protegían, ya ni eso hacemos. Entonces, obviamente, el déficit está latente, hay que suplirlo hasta que se descubra la causa o el motivo. Te quiero agregar algo, porque está muy de moda. Todo el mundo ahora me dice, doctor, la K2. Ajá. La K2, que se habla. Mira, sí, la K2 es de la familia de la vitamina K, pero no tiene nada que ver con la coagulación. Exactamente. Es una rama diferente, es una menaquinona K4, que es la que realmente, al parecer, no hay una evidencia contundente. En medicina, la evidencia tiene que ser sólida, porque un estudio de investigación diga una cosa, no es la verdad. Eso hay que repetirlo, hacerlo en Japón, hacerlo en China, hacerlo aquí, hacerlo allí, y se consensa a nivel mundial. Hoy, el mecanismo de acción de la K2 sí se conoce, y sí es verdad, se sabe que desvía, vamos a decirlo al revés, que dirige el calcio que ingerimos más al hueso, lo cual previene que el calcio se vaya a depositar en la pared vascular. Exacto. Pero no en todo el mundo, sino en las personas que tienen factores de riesgo para que se le deposite el calcio.
Porque yo no tengo placa ateromatosa y tengo calcio y tomo calcio, porque yo no tengo condiciones para que eso se me dé. Entonces el calcio no es ni bueno ni malo, el calcio que lo tome el que lo necesite, igual la vitamina D. Pero ¿qué pasa con la K2? Sí, teóricamente hay estudios que han evidenciado esto, pero no todos los estudios. Entonces, ahora mismo hay que ser un poquito reservado. Yo no estoy en contra, yo apruebo la vitamina K2 como algo que está ahí, la quinona 4. El problema que tiene también es que no hay prueba de laboratorio para determinarlo. Entonces no sabemos si estamos intoxicados, si no estamos intoxicados, si la dosis es suficiente o no. Aunque los pocos estudios que hay han evidenciado que hasta 100, 150 microgramos de K2 unida a la vitamina D es suficiente y no intoxica. O sea que ya lo dejo a libertad. Claro. Al médico o al paciente que lo quiera utilizar. Excelente. Doctor, mire, usted dijo para comenzar la primera densitometría ósea que con la menopausia, pero que hacía un corte a los 45 años. Esto es porque es muy frecuente que las mujeres relacionen la osteoporosis, pero los hombres, ¿qué tenemos que hacer? Porque me amonesto yo mismo, ¿no? Porque siempre lo tengo presente. Mira, siempre digo que lo que comienza en la mujer a los 55, en el hombre a los 65. Ok. A nivel mundial, 1 de cada 3 mujeres después de los 55 años va a tener una fractura a través de su vida. No va a tener osteoporosis, no, va a tener una fractura. Y 1 de cada 5 varones, a partir de los 50 y hasta lo que le queda de vida, va a tener una fractura. Yo pudiera sonar grosero o exagerado al decir algo que corrobora la Organización Mundial de la Salud, corrobora la IOF, que es la International Osteoporosis Foundation, y todos los organismos internacionales de hueso, de que hay una fractura por osteoporosis cada 3 segundos. Wow. 1, 2, 3, alguien se fracturó. Es que a veces pensamos que la fractura es esa fractura dramática en donde el brazo se puso para acá, en donde la pierna se volvió añicos. No, resulta que hay una fractura que pasa desapercibida y es la fractura vertebral. Una vértebra puede disminuir hasta un 10% y pasar desapercibido. Y por eso decimos, con los años, yo estoy más chiquito. Obviamente también influye la deshidratación de los discos, la pérdida de la fuerza muscular, pero también esto es otro factor. Y a veces estamos levantando una cama, haciendo una fuerza, mapeando o barriendo, y en una nos agachamos y ¡ay, qué dolor! Me tomo un calmante, a la semana se olvidó el dolor, pero ya la vértebra quedó aplastada. Y eso es una fractura por osteoporosis, porque eso no pasa en ti, no pasa en mí, posiblemente no pasa en mucha gente que tienen una densidad mineral ósea buena. Así que al varón que se cuide, mira, déjame decirte, cada vez más yo veo más pacientes varones. Claro. Y pacientes varones preocupados, sanos, van sanos, y muchos jóvenes, déjame decirte, van sanos porque se quieren prevenir, y lo hacen por todo, porque quieren ver cómo está su corazón, su hígado, su riñón, y van donde el endocrinólogo para esto. Y ahí mismo se estudian la osteoporosis y hay muchas sorpresas. Yo creo que sí, que hay que cuidar esto, como hay que cuidar el corazón, como hay que cuidar todo. O sea, la salud es algo muy complejo, ¿no? Mira, hay algo que yo quisiera mencionar dentro de esto, que incluye a la osteoporosis y a todas las patologías. Y es que la gente está más preocupada de los efectos secundarios del medicamento. Doctor, a mí me preocupa que la medicina, por ejemplo, del colesterol me dañe el hígado. O a mí me preocupa que el calcio que estoy tomando para la osteoporosis me produzca placas. ¿Usted conoce a alguna persona que se haya enfermado del hígado? Y lo digo públicamente, por tomar medicamentos para
el colesterol? Yo no lo conozco. Yo tampoco. Tráigamelo. No me lo diga, tráigame a ese paciente, lo vamos a publicar. Lo vamos a hacer rico los dos publicando. Famoso, rico no, pero famoso sí. Ahora, que a algunas personas los medicamentos para el colesterol le suben las enzimas del hígado, bueno, pues penosamente a esa persona no se le da. Se fastidió. Habría que buscar otros medicamentos. Es como la aspirina, que salva vidas, previene infartos, pero hay gente que le da shock anafiláctico, que le da gastritis, que le produce úlceras. Entonces, al que le va mal, que no la use. Entonces, cuando me preguntan qué me preocupa, lo que me puede causar el medicamento, digo yo, y a mí lo que me preocupa es que te me mueras de un infarto. Tú decides. Igual con el calcio. El calcio, y repito, el calcio no es malo. Tú no puedes vivir sin calcio. Yo siempre tengo calcio en la sangre y todos tenemos calcio. Y cuando baja el calcio, podemos caer en tétanos. Exacto. Entonces el organismo tiene un mecanismo de regulación para que el calcio siempre esté presente. Yo no tomo calcio porque yo no quiero que se produzcan placas en las arterias. Ah, pues no comes calcio porque tú eres lacto-vegetariano, eres el santurrón de la comida. Bueno, pues entonces, ¿qué hace el organismo? Yo no puedo vivir sin calcio, se lo saco al hueso. Y como quieras tienes calcio. Y si ese calcio es capaz de producir piedra en los riñones, la va a producir. Entonces el calcio no es lo malo. Son los factores de riesgo que hacen en ese individuo que el calcio produzca piedra en los riñones o que el calcio se deposite allí. Entonces, eso en la medicina. Eso en sentido general. No, que ustedes los médicos no curan nada. Muy probable, no curamos nada, pero logramos que vivas más. Porque antes la expectativa de vida era muy mala. Antes los diabéticos sufrían de retinopatía, se quedaban ciegos, las amputaciones de miembros eran al día, estaban ahí presentes. La disfunción eréctil en el diabético, ya eso se ha ido superando. No curamos la diabetes, pero cada vez hay medicamentos más cómodos de usar, con un mejor impacto sobre tu salud. Es más, me estoy quizás desviando de la osteoporosis, pero creo que el mensaje es importante. Sí, sí. Hoy hay muchos foros internacionales a los que yo asisto que se llaman Foro Cardiorrenometabólico. Wow. Ahí está mezclado el cardiólogo, el nefrólogo y el endocrinólogo. Porque resulta que de una manera u otra todos los ríos confluyen en un mismo lugar. Entonces, por favor, vayan al médico si le tienen confianza. Si lo van a cuestionar, no vaya, no me cuestione, porque si yo estudié esto, yo no le estoy cuestionando al ingeniero de que si esa columna está bien puesta o no. Yo no sé de ingeniería. Déjese ayudar. Y por favor, ignore un poco todo lo que por Instagram y por esa vía. Nuestros mayores enemigos, las redes sociales que están, exactamente, están inventando todo. Bueno, eso fue un poquito el desviarnos del tema, pero con el tema de la osteoporosis yo creo que es algo que hay que, como decía un pediatra, que es una enfermedad pediátrica que tiene consecuencias geriátricas. Claro. O sea, hay que atenderlo de siempre. Y una última pregunta sobre los factores de riesgo. Que hay que hacerla por todos nuestros televidentes. Si uno tiene a su mamá, a su tía, a su abuelo que han tenido fracturas y se diagnostica de osteoporosis, ¿eso influye en estar más pendiente? Claro, totalmente. El factor genético es importantísimo. Es importantísimo. Y otra cosa a tomar en cuenta, es una fractura. Hay lo que se llama el efecto dominó, el efecto Lindsay, ¿no? Que en donde después de una primera fractura, es muy probable que la segunda fractura por osteoporosis llegue entre 1 o 2 años siguientes. Sí, literalmente. Si no tomas medidas, claro, obviamente. Pero creo que hay mucho para hacer. Hay buenos medicamentos, muy buenos medicamentos. Como todo, el médico tiene que discernir si ese es el medicamento idóneo para ese paciente, cuáles factores de riesgo tiene para que yo se lo dé o no se lo dé.
te cayó mal el medicamento, qué pena, eso no hace al medicamento malo, eso pasa con todo. ¿Y hasta cuándo voy a estar con tratamiento para osteoporosis? Bueno, probablemente para toda la vida, porque es una enfermedad crónica. Crónica. Y hoy, como aporte nuevo al tema de la osteoporosis en cuanto al tratamiento, es que debemos los médicos de considerar lo que llamamos la terapia secuencial, y eso que lo entiendan los pacientes también. Y terapia secuencial es cuando el médico te da por un tiempo un medicamento, después te cambia otro, después te cambia otro. Eso no es medalaganario, y eso no es porque con este me fue bien, este me fue mal, sino porque hacen sinergia, porque se potencializan cuando lo usamos de la manera correcta. Y una de las cosas que ahora se ha ventilado en los últimos congresos, el último fue, ahora te comentaba, en Roma, en abril, creo, de este año, es que hay que ser un poquito más agresivo a la hora de la prevención. O sea, comenzar por lo más fuerte y terminar por lo más débiles, que son los que van a consolidar lo que los más fuertes van a hacer ganar rápidamente. Antes empezábamos al revés. Obviamente que ya el médico tendrá que tomar su decisión. Claro. Al respecto. Ahora, si queremos prevenir tener osteoporosis, ¿qué vida debemos llevar? O sea, ¿qué consejo recomienda usted para tener unos huesos sanos? Sí. O sea, así como los odontólogos dan su cepillado, su tal, ¿nosotros podemos tener huesos sanos o eso es a la buena de Dios? No, mira, obviamente como todo, hay una genética, ¿no? Hay una genética en donde, ¿por qué fulano nunca sufrió de nada y por qué Perencejito de chiquito está sufriendo? Hay una genética que está ahí latente. Pero por arriba de la genética está la epigenética, que es cómo tú puedes permitir o cómo el medio ambiente influye en lo que tú potencialmente puedes tener. Entonces, si tú sabes que el hueso exige, reclama, llora por el ejercicio, el hueso que no se impacta, el hueso que no es contracturado por el músculo, sino es alado por el músculo, o sea, las pesas son buenas, el estiramiento es bueno, el trotar es bueno, todo lo que sea de impacto para el hueso es necesario. O sea que hay que hacer ejercicio de impacto. Hay que hacer ejercicio, pero aquí yo le agrego, el ejercicio es importante para el corazón, para el hígado, para el riñón, claro, para la uña, para el pelo, para el cutis, para el ánimo, para que todas esas hormonas serotoninérgicas, dopaminérgicas se segreguen y para que suba el cortisol en el día, para que se acueste en la noche. O sea, el ejercicio es para todo y no hacemos ejercicio. Eso es parte del problema. Después está una buena alimentación, obviamente. Penosamente el pueblo dominicano, sobre todo el más desposeído, tiene el concepto de que comer, por ejemplo, vegetales eso es comida de animales, ¿no? De vaca, que eso lo comen las vacas. Y no, definitivamente hay que tratar de tener una alimentación balanceada que garantice todo. Que nada es particular, que garantice proteína, carbohidratos, grasa, vitaminas y minerales, que son los 5 nutrientes fundamentales, más fibra y agua. Entonces ya con eso penosamente es un tema de educación. Claro. Si no se educa en las escuelas, porque ya hay padres que no lo saben, entonces hay que educar en las escuelas. O sea, yo creo que así como que hay que meter en las escuelas la Biblia, así como hay que meter en las escuelas moral y cívica, yo creo que debe haber una materia que se llame nutrición, sí, y que le enseñen a estos muchachos cómo comer. Entonces, el ejercicio, una comida balanceada y obviamente evitar los factores tóxicos, porque no hay nada más malo que el fumar. Eso no sirve para nada. Porque quizás si te tomas un trago diario, bueno, te anima, te hace socializar, si tú eres tímido te desinhibe, por lo menos sirve para eso, un trago. Pero el cigarrillo no sirve para nada. El vapeo famoso es tan dañino como lo otro, y hay estudios muy contundentes que lo han evidenciado. Entonces, el que se quiere morir a sabiendas que lo haga, claro, pero que sepa que lo está haciendo mal. Entonces, esos efectos
dañinos, también hay que evitarlo. Y obviamente hay otras cosas más que le pudiéramos sumar, dormir el tiempo correcto. Ahora hay un problema. Yo no sé cómo va a decidir en el futuro, se me acaba de ocurrir en el momento. Y es lo siguiente, mira, yo estoy viendo en la consulta que viene mucha gente joven, y no joven, pero muchos jóvenes, con el cortisol muy alto. Sí. Porque ahora está de moda que me estoy en el gimnasio y que me pongo esta inyección de esto, que uso testosterona, que uso aquello, entonces se hacen todos los análisis, y el cortisol está alto. Claro, el cortisol está alto porque el cortisol responde a estímulos. Si tú tienes luz, el cortisol se eleva, dice, es de día, por lo tanto yo tengo que estar alto para mantenerte alerta. Si ya comienza la noche, el cortisol comienza a bajar y permite que la melatonina a nivel de la pineal se segregue, que es la hormona del sueño, ¿no? Entonces, si tú estás con tu celular a las 11:30 de la noche en la cama, arropado con el celular aquí, escribiéndole al novio, escribiéndole al otro, contestando cosas de trabajo, evidentemente el cortisol está alto, claro, y no te llega el sueño. Por supuesto. Entonces, y el cortisol alto es como que tú tengas tratamiento con cortisona, ¿no? Eso te afecta al organismo en sentido general, pero también te afecta al hueso. Acuérdate que decía ahorita que las enfermedades que tienen que usar cortisona afectan más al hueso. Entonces, dormir bien también es importante. Acostarse a la hora correcta, permitir que el ritmo circadiano fluya. Y el ritmo circadiano está asociado al día y la noche, y los pajaritos te lo dicen, los animales te lo dicen. A las 5 de la tarde están todos los árboles llenos de pajaritos, y ya a las 6, 6:30 tú no oyes nada, ya los pajaritos se durmieron, y a las 5 de la mañana ya está el gallo, ¿qué? Porque ese es el ritmo circadiano. Lo que pasa es que nosotros rompemos con todas esas reglas y entonces aparecen enfermedades. Claro. Entonces queremos trabajar más horas de la cuenta, el día tiene 24 horas, pero queremos trabajar 20, entonces no tenemos tiempo para dormir. Yo creo que hay un desorden en la forma de vida de nuestra sociedad actual. La entiendo, muy competitiva, que ahora hay que trabajar los dos, que ahora hay que buscar dinero porque el colegio, y eso hace que vivamos muy estresados, y eso también sube el colesterol y baja otras hormonas. Entonces, claro, nos enfermamos. Claro. Entonces, la verdad es que sí, y todo esto trae todas las consecuencias de todas las enfermedades que conocemos. O sea, ¿todas? Exactamente. Doctor, se nos acabó el tiempo y de verdad que ha sido yo creo que ha sido uno de los mejores programas que hemos tratado aquí, y creo que hemos concientizado, y yo espero haber concientizado a toda la población sobre la importancia de hacerse su chequeo de osteoporosis. Se hace con el endocrinólogo, son los especialistas en hacer este diagnóstico, ¿no? Entonces vale la pena visitar a su endocrino. Ya saben, 45 años, ya es hora de irse a hacer un diagnóstico para ver si nosotros entramos en ese grupo que puede tener riesgo de osteoporosis, ¿no? Entonces, doctor, muchísimas gracias, de verdad. A tus órdenes siempre. Y ustedes, amigos televidentes, no se vayan, que seguimos con más y mucho más de Viva Mejor para todos ustedes.